Como seres humanos, estamos configurados para disfrutar y aprender de la historia. En esta ocasión, abordaremos sucesos que marcaron vida y aportaron en el marco internacional. En contexto, nos remontamos aproximadamente en el siglo XIX con lo que es la era victoriana y las guerras del opio en China. La era victoriana. La reina Victoria, llamada también Victoria del Reino Unido, nace en el año de 1819. Tenía 18 años cuando llega al trono después de la muerte de su tío paterno, el rey Guillermo IV, el 20 de junio de 1837. La reina no abandonó el trono hasta el día de su muerte. Sin embargo, su extenso reinado se desarrolló durante los últimos tercios del siglo XIX, comprendidos del 20 de junio de 1837 hasta el 22 de enero de 1901. La reina Victoria sin duda alguna fue emblemática, no solo por el largo periodo de su reinado, sino también porque recuperó la aceptación de la población británica con respecto a la corona. El periodo victoriano es una época que se caracteriza por los grandes cambios experimentados por la sociedad debido al auge de la tecnología, la razón y el capitalismo. La época victoriana se divide en tres etapas. Victorianismo temprano, que comprende el año de 1837 a 1851. En esta etapa asciende al trono la reina Victoria y la sociedad inglesa inicia su asentamiento tras la Revolución Industrial. Victorianismo medio, que comprende la fecha de 1851 a 1873. Un largo periodo de estabilidad interna es impulsado por los beneficios de la Revolución Industrial y la importancia internacional. Y como última etapa, y no menos importante, el victorianismo tardío, que comprende el año de 1873 a 1901. Es un periodo de protestas sociales sin duda alguna, revueltas en la colonia y especialmente en Irlanda, que esta etapa culmina con la muerte de la reina Victoria. A mediados del siglo XIX, el Imperio Británico vivió dicha época en su máximo esplendor, debido a que en ese periodo se presentaron cambios sociales, culturales y políticos que coinciden con el reinado de la reina Victoria. La era victoriana en su contexto se caracterizó por gran desarrollo de la industria, fe en la tecnología y la razón, dominación económica del Reino Unido. La corona británica vuelve a recuperar su prestigio. Un desarrollo de infraestructuras de transporte, una moral muy estricta y una ideología que creía que la política era una cuestión en la que la mujer no se podía involucrar, no tenía el derecho al voto, ni siquiera la misma reina Victoria. Asimismo, como característica, una sociedad con grandes problemas, especialmente relacionados con la pobreza y la explotación sexual. Cuando la reina Victoria subió al trono, Inglaterra mantenía una economía agraria y rural. En la era victoriana, Gran Bretaña se convierte en la primera potencia mundial y su economía prospera en gran manera. Contaba con una gran flota y se había hecho dueña del comercio marítimo en esos entonces, y se encontraba preparada para lo que es conocida como la Gran Revolución Industrial. La reina Victoria siempre intentó proteger los intereses cosmopolitas de la época y quiso estrechar relaciones internacionales entre las distintas casas monárquicas. Asimismo, la Gran Bretaña victoriana era eminentemente textil. Con la llegada de la industria, sobre todo el mundo de la confección, el PIB se dispara en gran manera. La mecanización y la industrialización emplea un sector de la población y luego comienza la mecanización a instalarse en las fábricas. La creación de estas nuevas fábricas dio un empujón a la industria siderúrgica, es decir, a producir acero a partir de mineral de hierro, la revolución de los transportes con la aparición del ferrocarril y barco a vapor. Otro nuevo comercio inicia a dar frutos, el comercio del carbón, necesario para la nueva industria del vapor, y se necesita acero y hierro para el transporte de las fábricas. La era victoriana responde a una prosperidad económica, la hegemonía del Imperio Británico a nivel internacional y la creciente popularidad de la monarquía crearon un tipo de sociedad en donde los estamentos estaban claramente diferenciados. Esta estratificación es la alta burguesía, que es una clase que originalmente eran comerciantes y que con la revolución industrial se habían convertido en nuevos ricos. Eran los que realmente manejaban la economía. Luego tenemos la clase media, que ellos exaltaban el trabajo y reconocían el esfuerzo como forma o medio de prosperidad económica.
y la clase de los obreros y trabajadores, que siempre a merced de la disponibilidad de una larga jornada laboral para poder vivir. Es la más numerosa de todas, sin duda alguna, y la formaban todas aquellas personas que trabajaban en las fábricas. Dentro de la clase obrera existían divisiones de por sí, pues existían profesionales cualificados que estaban por encima de la mano de obra no cualificada. Al hablar de economía victoriana, hay que tener en cuenta que es un periodo muy largo, alrededor de unos 64 años. Las cosas sin duda alguna cambiaron mucho conforme pasaron los años. Mientras que los inicios fueron muy duros para todos, en la etapa del victorianismo medio se experimentó un gran incremento y se dio una mejora general en la situación. Sin embargo, en la etapa del victorianismo tardío volvieron algunos problemas como los antes mencionados. El Imperio Británico de la era victoriana suponía aproximadamente un quinto de la superficie terrestre. El control de estas tierras no fue nada fácil y en muchos casos hubo guerras sangrientas. Una de las colonias más emblemáticas de la Inglaterra victoriana sin duda fue Hong Kong. La colonia se instauró tras la Primera Guerra del Opio. El comercio marítimo directo entre Europa y China comenzó en el siglo XVI, después de que los portugueses establecieron colonias en la India y el sur de China. El ritmo del intercambio entre la China y el occidente se aceleró drásticamente. Sin embargo, a principios del siglo XIX, en China, el gobierno de la dinastía Qing intentó limitar el contacto con el mundo exterior a un mínimo. Los Qing solo permitieron el comercio por el puerto de Cantón. Se establecieron monopolios y trámites rigurosos para restringir el flujo del comercio, teniendo como resultado altos precios de venta para los artículos importados y demanda limitada. España empezó a vender opio a los chinos junto con productos del Nuevo Mundo, tales como el tabaco y el maíz, para prevenir un déficit comercial. Con la implantación de las compañías británicas y holandesas de Indias Orientales, el comercio con China se multiplicó. Al mismo tiempo, a causa de la alta importación de té, seda, porcelana y otros productos desde China a Gran Bretaña y la baja demanda de mercancías inglesas en China, Gran Bretaña también comenzó a tener un gran déficit comercial con China y debía pagar estos artículos con plata. Pese a ello, las relaciones comerciales existían. El gobierno chino no estaba dispuesto a renunciar a la plata que los europeos dejaban en sus arcas. A través del puerto de Cantón, en el sur del país, se exportaban los productos antes mencionados, como el algodón, seda y porcelana. En cambio, la escasa demanda interna, los elevados aranceles y la política de puertas cerradas reducían a la mínima expresión el número de importaciones. Bajo este contexto, China parecía tan poderosa y avanzada como los estados más desarrollados de Europa, mientras que Gran Bretaña apenas si exportaba al país asiático, y su interés por equilibrar la balanza comercial iba en aumento. Ante esta situación, Inglaterra comenzó a exportar ilegalmente opio a la China desde la India para contrarrestar su déficit, hecho que desencadenó una serie de asperezas y conflictos. A continuación se hará un abordaje completo del tema que desemboca en las guerras del opio. La Guerra del Opio. Las guerras del opio fueron un conflicto bélico que enfrentó a China y a Gran Bretaña, primero entre los años de 1839 y 1842, siendo esta la primera Guerra del Opio, y más tarde entre 1856 y 1860, entendiéndola como la Segunda Guerra del Opio. La China del siglo XVIII era un estado bastante hermético, es decir, que se encontraba cerrado al comercio internacional. La diplomacia británica no estaba rindiendo los frutos deseados, pues no podían lograr que China abriera sus puertos al comercio exterior. Desesperadamente, los británicos buscaban una forma de poder abrir las puertas de China a este comercio tan relevante en el siglo XVIII. Era imperativo para Gran Bretaña corregir el desequilibrio en la balanza comercial causado por la independización de las colonias británicas en el siglo XVIII, cortando sus suministros de materias primas como lo era esencialmente el algodón. La respuesta de la Gran Bretaña en ese entonces fue en el opio. El opio era una planta que se cultivaba en la India. Gracias a que la región india de Bengala se hallaba bajo el control británico, este se pudo producir y exportar masivamente a China.
En China, la droga del opio era conocida por sus bondades medicinales, pero ninguna autoridad hasta el momento había previsto los devastadores efectos que ésta podía provocar según su adicción. El contrabando y el consumo del opio se expandieron por todo el territorio. Ante esta situación, el emperador Daoguang decidió tomar cartas en el asunto, prohibiendo así la venta del opio en 1839, además de otras soluciones domésticas, sin importarle así la reacción del mundo exterior. Para poner fin al consumo del opio y a la corrupción que había generado su comercio, Daoguang puso al frente a uno de sus más eficientes funcionarios, conocido como Lin Se-tzu. Para cumplir con su misión, Lin exigió a los traficantes británicos la entrega de todos los cargamentos de opio. Ante la negativa de estos traficantes, los barcos británicos fueron incomunicados y un total de 20.000 cofres de opio fueron quemados, donde se estimaba que las pérdidas británicas alcanzaban las 5 millones de libras. Cuando la noticia llegó a Londres, los británicos reaccionaron, enviando en 1840 16 buques de guerra y 20 transportes, llegando a las costas chinas cargados con 4.000 hombres, estallando así la Primera Guerra del Opio. El país asiático es derrotado. China e Inglaterra firman entonces el Tratado de Nankín, que pone fin a la guerra. Las principales consecuencias de este tratado fueron: primero, la apertura de 5 grandes puertos chinos al comercio. Segundo, Hong Kong pasa a ser colonia británica. Tercero, China debía pagar el coste económico de la guerra e indemnizar a los traficantes. 5. La supresión de los aranceles. Con este acuerdo, China queda a merced de la influencia extranjera, marcando un punto de inflexión en la historia. Sin embargo, la Primera Guerra no sería el único conflicto entre estos grandes países. De este modo, en el año de 1856 a 1860 se produce la Segunda Guerra del Opio, esta también motivada por intereses comerciales. En esta, Gran Bretaña intentó renegociar el Tratado de Nankín, pero los chinos rechazaron las propuestas británicas, dando inicio a esta guerra. En esta ocasión, Gran Bretaña consigue incorporar al conflicto a Francia, Rusia y Estados Unidos. Ante tan poderosa coalición y con el emperador Xianfeng tratando de poner fin a la rebelión Taiping en su propio país, la victoria volvió a caer del lado de las potencias extranjeras. Algunas de las ventajas para los vencedores fueron las siguientes. Primero, la apertura de nuevos puertos al comercio. Segundo, los barcos comerciales podían navegar a través del río Yangtze. Tercero, China debía abonar compensaciones económicas por el coste de la guerra. Cuarto, el comercio del opio quedaba legalizado. Quinto, las compensaciones económicas a los comerciantes. Sexto, la libre circulación de ciudadanos extranjeros en el territorio chino. Séptimo, mayor apertura religiosa para los cristianos. Octavo, es que las guerras del opio y del comercio de dicha planta fue la creación del Hong Kong Shanghai Bank Corporation, o mejor conocido como HSBC, en 1865. Esta finalidad del banco era gestionar los beneficios derivados del comercio del opio. Con la derrota del Imperio Qing comenzó un proceso para abrir China al exterior, que agilizó así el trasvase de capital que había iniciado años antes del comercio del opio. Esta gran cantidad de plata y de oro alimentarían durante el siglo XIX y principios del siglo XX el sistema mercantil global, cuyo centro sería Europa y el mundo atlántico, quienes ostentarían la supremacía mundial hasta la Segunda Guerra Mundial. Para finalizar, es menester recalcar que tanto la era victoriana como las guerras del opio coadyuvaron a que las correlaciones de poderío militar y económico se fuesen reacomodando en Europa. Para el caso de Inglaterra, la era victoriana parecía ser el exordio de un crecimiento en el comercio internacional, a tal punto que para principios del siglo XX se decía que sus dominios se extendían a la totalidad del mundo, de modo que era conocida como la reina de los mares.
En cuanto a China, y desde la perspectiva de la teoría desarrollista, es posible determinar que las guerras del opio tendieron el camino para que este país se encaminara hacia un tipo de milagro económico. Sin duda alguna, el país asiático ha sido buen ejemplo en cuanto a crecimiento económico, comercial, industrial y tecnológico se refiere.